Muy buenos días a todos los distinguidos postulantes al ingreso de la Facultad de Humanidades. Hoy les traigo una exposición de orientación vocacional titulada ¿Quién soy y en quién me convertiré? Esta misma exposición se divide en 4 apartados. El primero, que es la formación superior; el segundo, mi proyecto de vida; el tercero, en quién me convertiré; y finalmente, mi carrera profesional elegida. Vamos entonces con la primera parte de la exposición, que es la formación superior. Para entender la formación superior, debemos primero comprender cuál es la composición de ella. Para ello voy a compartir la siguiente composición. La educación superior se compone por licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados y cursos de actualización. Eh, Con esto estoy diciendo de que existe una jerarquía dentro de lo que es la composición de la educación superior. Nosotros entendemos que la educación superior comienza con las licenciaturas. En términos comunes se denominan pregrado. ¿Okay? Las especialidades, maestrías y doctorados se denominan como posgrado. Bien, vamos con la primera parte de nuestra exposición, denominada ¿qué es la formación superior? Para comprender la formación superior, debemos comprender primero cómo se compone esta. Es decir, que existe una jerarquía en cuanto a la formación superior. Una jerarquía que pasa primero por las licenciaturas, las especialidades, maestrías, doctorados y cursos de actualización. ¿Okay? Antes de la licenciatura existen otras categorías o jerarquías dentro de la educación superior. Educación superior entonces es toda la educación que viene posterior a secundaria. Entonces pueden haber estudios a nivel de técnico medio, como también pueden haber estudios a nivel de técnico superior, que esto sería antes de pregrado. Entonces el pregrado comienza en las licenciaturas. ¿Okay? Las licenciaturas pasan a las especialidades, de las especialidades a las maestrías y de las maestrías a los doctorados. Bien, la licenciatura se caracteriza por lo general, tiene una duración de 5 años. Las especialidades tienen una duración de 1 año y medio a 2 años. Esto es variante de acuerdo a la carrera que se elige. Las maestrías tienen una duración de 2 años y los doctorados de entre 2 años a 4 años. Los cursos de actualización, por otro lado, son cursos complementarios, es decir, de conocimientos complementarios que se pueden hacer paralelamente al estudio de una licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Es decir, que los cursos de actualización no están restringidos solamente por requisitos, solamente para las especialidades y maestrías, sino también para las licenciaturas. ¿Okay? Pero son cursos paralelos porque ofrecen conocimientos complementarios. Entonces, en este caso, nosotros, una vez que salimos del colegio, entonces nos instauramos en los cursos de pregrado. Por tanto, ya podemos entender de que estamos en una educación superior. Bien, por otro lado, hablamos de autonomía universitaria a la propia administración, gestión, control y manejo de propios recursos. ¿Okay? Hay que aclarar algo en esto porque no todas las universidades públicas son universidades autónomas, es decir, que no gozan de ese beneficio de descentralización en cuestión del manejo y control de sus propios recursos. En el caso de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, sí goza de propia autonomía. Entonces, en este sentido, los 3 factores más importantes de su autonomía están en el autogobierno, en la autonomía académica y la libertad de cátedra. Es decir, que la autonomía universitaria se ve reflejada en estos 3 factores de autogobierno, de autonomía académica y libertad de cátedra. Para comprender entonces lo que es la educación superior, debemos también comprender lo que es la universidad, es decir, el espacio que acoge a la educación superior. Bien. ¿Qué es la universidad? La universidad
es la institución encargada de formar a las personas que aspiran a lograr la máxima capacitación y obtener así una licencia que la sociedad reconoce y valora oficialmente. Los propósitos específicos que tiene la universidad son producción de nuevos saberes, transferencia de conocimientos y generar un cambio social. Vamos a explicar un poco respecto a estos propósitos. Bien, el primer propósito entonces es producción de nuevos saberes. ¿Qué significa la producción de nuevos saberes? Debemos entender que la universidad, en contraparte a la producción de nuevos saberes, no se dedica a reproducir viejos conocimientos, sino que los actualiza en realidad. Y es importante tomar en cuenta de que la actualización de conocimientos tiene un porqué. El porqué fundamental de producir nuevos saberes se refiere a que los contextos y las épocas siempre cambian. Entonces, por tanto, si la universidad solamente se dedicara a producir o a reproducir viejos saberes, entonces nunca estaría a la par con las necesidades de nuestra sociedad. Por otro lado, hablamos de transferencias de conocimientos debido a que la universidad imparte los mismos conocimientos de manera sistemática, es decir, que tiene una maquinaria metodológica para poder transferir esos conocimientos a las nuevas generaciones de profesionales. Generar un cambio social. La universidad tiene como propósito generar un cambio social debido a que toda la acumulación de conocimientos y la producción de nuevos saberes, así como también la transferencia de conocimientos a las nuevas generaciones de profesionales, no tienen una meta individual, es decir, no tienen un propósito de teorizar sobre un problema, sino de aplicar esos conocimientos para resolver una determinada problemática social. Entonces, fíjense que dentro de los propósitos existe una coerción, ¿verdad? Entre la producción de nuevos saberes, la transferencia de esos conocimientos o esos nuevos saberes y generar un cambio social. Entonces, la coerción está en que nosotros como nuevos profesionales, a partir de los conocimientos impartidos para dar solución a nuevos problemas, se debe fundamentalmente a que las sociedades cambian y en esos cambios también existen nuevos problemas. Generar un cambio social. Este es el tercer propósito que cumple la universidad para con sus nuevos profesionales. Generar un cambio social implica de que los conocimientos acumulados y transferidos a las nuevas generaciones de profesionales no cumplen una meta individual, es decir, de quedarse en la teoría, sino que son conocimientos que tienen fundamentalmente una aplicación práctica, es decir, para solucionar una parcela del problema dentro de nuestra realidad social. Entonces, fíjense que los tres propósitos tienen una coerción, porque si bien la universidad produce nuevos conocimientos, estos nuevos conocimientos tienen que estar en relación con las problemáticas, en este caso, las problemáticas sociales, que de acuerdo a lo que dijimos hace un momento, los contextos y las épocas cambian. Por tanto, entonces se deben producir nuevos conocimientos que estén a la altura de esa realidad problemática. Entonces, generar un cambio social se refiere, en resumen, a aplicar esos conocimientos nuevos que tenemos y que estamos acumulando para resolver una parcela de la problemática social. Por tanto, a partir de los propósitos, nosotros ya podemos formar y entender los pilares que sustentan a la universidad, porque los pilares están en función de los propósitos que cumple esta entidad académica. Tenemos el primer pilar, que es la enseñanza, por supuesto, el segundo, la interacción social, y el tercero, la investigación. Estos también están coercionados entre sí mismos y también están coercionados con los propósitos que cumple la universidad. La enseñanza, por supuesto, porque la enseñanza es la base, ¿verdad? Sistemática de formar conocimientos útiles, sobre todo para la nueva generación de profesionales.
Por otro lado, la investigación, que es el segundo pilar. La investigación nos proporciona nuevos conocimientos, pero no solamente nuevos, sino útiles. Es una palabra, un término que se debe utilizar dentro de toda universidad. La utilidad se debe a que la aplicación de esos conocimientos deben estar en concordancia con la problemática que nosotros como nuevos profesionales vamos a atender. ¿Okay? Entonces, la investigación nos permite producir nuevos conocimientos. Es el método, es el camino, es el procedimiento, es la decisión de poder avanzar en nuestros conocimientos. Y la interacción social se refiere a que la universidad no es solamente una entidad encerrada como un gueto, ¿verdad? Sino que es abierta y relacionada a la sociedad. Si nosotros hablamos de generar un cambio social es porque necesitamos como universidad relacionarnos con el medio externo. Entonces, la interacción social es un procedimiento, un sistema que nos va a permitir relacionarnos con las diferentes, vamos a decir, las diferentes realidades que están fuera de la universidad. ¿Para qué? Justamente para poder resolver esas problemáticas. Necesitamos una forma de engancharnos con la sociedad. Entonces lo hacemos a través de nuestro tercer pilar, que es la interacción social. Bien, vamos a hablar un poco sobre los parámetros generales de una carrera profesional. Es decir, aquí la gran cuestión sería, ¿qué hace a una carrera profesional una carrera profesional? Nosotros estaremos de acuerdo en que existe una distinción entre lo que es cursar por una carrera profesional de lo que es una ocupación, ¿verdad? Y la distinción básicamente son tres elementos que existen dentro de la carrera profesional y que se distinguen de una ocupación. Entre ellos tenemos los conocimientos, las técnicas y la experiencia. ¿Okay? Entonces, estos tres elementos significan la sistematización que debe tener una carrera profesional a diferencia de una ocupación. En cuanto a conocimientos, estamos hablando aquí de teorías formadas a partir de la investigación científica. Esto tiene un correlato con lo que acabamos de ver respecto a los pilares de la universidad y los propósitos, ¿verdad? Entonces, nosotros acumulamos conocimientos a partir de las teorías. La técnica se refiere a los métodos, a la terminología, a la instrumentación y también al criterio. Es decir, que nosotros en cuestión técnica vamos a ir obteniendo una terminología, es decir, un lenguaje característico que esté de acuerdo a la carrera que estamos cursando. Eso en cuestión de terminología. En cuestión de método refiere a los procedimientos. Cada carrera tiene, vamos a decir de manera genérica, ocupa el método de la investigación científica. Sin embargo, la naturaleza de cada una de las carreras en ciencias sociales y ciencias humanísticas se distinguen en detalles. ¿Okay? Entonces, ¿esto por qué? Porque deben dar respuesta a diferentes dimensiones de sus objetos de estudio. Sin embargo, todas tienen el común denominador de ocupar el método científico, que es la investigación. Entonces, ese sería el método que ocupa para obtener nuevos conocimientos cada una de las carreras. Y en cuestión de instrumentalización, es decir, que nosotros ocupamos instrumentos físicos para poder evaluar y medir alguna dimensión o alguna parcela de nuestro objeto de estudio. Esto también de acuerdo a la carrera, ¿verdad? Y el criterio, es decir, que nosotros ocupamos también criterios profesionales. Vamos a decir entonces que dentro de una carrera profesional, nosotros a medida que vamos acumulando conocimientos a partir de las teorías que vamos conociendo, vamos a ocupar métodos, va a ir cambiando nuestra terminología, vamos a ocupar instrumentos para evaluar nuestro objeto de estudio y también emitir criterios que son análisis técnicos respecto a esa medición o a esa evaluación de nuestro objeto de estudio. Finalmente, el tercer elemento que también está cohesionado es la experiencia, es decir, que la práctica profesional representa un porcentaje importante dentro de cada una de las carreras. Entonces, no solamente vamos a acumular conocimientos a partir de las teorías que vamos conociendo,
sino que también vamos a poner en práctica con supervisión, por supuesto. Y vamos a ir ganando experiencia a partir de esa puesta en escena de nuestra praxis preprofesional. ¿Okay? A eso le llamamos práctica profesional. Estos tres elementos que conforman una carrera profesional nos va a permitir ganar competencia profesional. Las competencias profesionales son esas habilidades específicas que vamos a tener nosotros como resultado de cursar nuestra carrera a partir de estos tres elementos que les acabo de mencionar. Entonces, competencias profesionales quiere decir tener una habilidad para resolver un problema que esté mal planteado. Es decir, que vamos a llegar a un nivel de conocimiento donde nosotros, para identificar nuestro objeto de estudio, no vamos a necesitar que esté tan bien planteado el problema para poder dar solución a ese problema, sino que tenemos tanto criterio y tanto análisis que vamos a poder identificar incluso parcelas de un problema para poder dar solución. Y a eso nosotros le denominamos como competencias profesionales. En cuanto a lo que se distingue de una ocupación, la ocupación tiene también algunos elementos importantes, pero son distinguibles en relación a las carreras profesionales. Por ejemplo, en la ocupación nosotros tenemos técnica, ¿verdad? Tenemos instrumentos, tenemos terminología. También la terminología la vamos acumulando a partir de la evaluación de esa parcela del saber de nuestro objeto de estudio. Y la experiencia, que sería el segundo elemento, que es a partir de la práctica laboral. Entonces, la ocupación se entiende como una ocupación no desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de la praxis laboral que nosotros hacemos. ¿Okay? Entonces, se darán cuenta de que hay algunas ocupaciones que no están a nivel académico, ¿verdad? Que no se enseñan en la universidad, sino que simplemente se ejercen. Entonces, a eso nosotros le llamamos ocupación. Y esto tiene bastante relación o está asociado, obviamente, a las necesidades económicas emergentes, ¿verdad? Entonces, que no nos permiten estacionarnos 5 años para comprender un objeto de estudio, sino que directamente tenemos que poner en práctica debido a esas necesidades naturalmente económicas que tenemos todos los ciudadanos. Bien, entonces la técnica por un lado nos va a permitir, es decir, la ocupación nos va a permitir la técnica en cuanto a instrumentos, porque necesitamos instrumentos, y también la terminología. También a medida que vamos ejerciendo nuestra ocupación, también vamos ganando esos términos y ese lenguaje técnico. Y la experiencia no necesariamente es una experiencia como práctica laboral, perdón, como práctica profesional, sino como práctica laboral. Es decir, que en el ejercicio mismo de nuestra práctica vamos ganando esa instrumentalización y esa terminología. Esto como resultado del ejercicio de nuestra ocupación nos va a dar una habilidad muy específica, ¿okay? Que se diferencia de las competencias profesionales, porque son habilidades que deben resolver problemas que estén bien planteados. Esto es en diferencia, ¿verdad?, con las competencias profesionales que nosotros como resultado podemos analizar un objeto de estudio y podemos ganar también esa habilidad que nos va a permitir identificar un problema mal planteado. En el caso de la habilidad específica no va a ocurrir necesariamente eso, sino que vamos a ganar habilidades para resolver específicamente parcelas que estén bien planteadas de nuestro problema. Bien, ¿cómo está organizada la universidad? La universidad está organizada a partir de 3 estamentos. Es decir, el estamento administrativo, el estamento estudiante y el estamento docente. A ver, en el estamento docente nosotros ya entendemos que el docente es aquel que imparte a partir de su propia metodología los conocimientos que necesitan las nuevas generaciones. Entre el estamento docente y el estamento estudiante se da la relación de enseñanza-aprendizaje, es decir, lo que nosotros conocemos como proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de esta relación que se da en el aula como también fuera del aula. ¿Okay?
debido a que la universidad, en su proceso de enseñanza-aprendizaje, también se tiene estipulado aprender dentro del aula como aprender dentro de las instituciones académicas que conforman cada una de las carreras. ¿Okay? Por otro lado, también tenemos el estamento administrativo. Muchas personas desconocen el trabajo administrativo que se hace dentro de una universidad. Sin embargo, este estamento es importantísimo y no queda relegado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Solamente que el trabajo administrativo se da de manera indirecta, es decir, apoyando el proceso de enseñanza-aprendizaje, no tanto involucrándose de manera directa en ese proceso de enseñanza-aprendizaje entre los estamentos de estudiantes y docentes. Pero el trabajo es apoyar, es decir, se puede apoyar desde múltiples maneras. ¿Okay? Se puede apoyar desde el trabajo muy loable que se hace de limpieza, por ejemplo, como también se puede apoyar fortaleciendo a través de las unidades administrativas, fortaleciendo el trabajo dependiendo de la naturaleza de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el aula. ¿Okay? Entonces, el trabajo administrativo sería el trabajo del tercer estamento. Bien, académicamente la universidad se compone por facultades. Cada una de las facultades tiene un cúmulo de carreras que comparten un mismo objeto de estudio, sin embargo, los procedimientos varían entre una carrera y otra, pero básicamente comparten ese mismo objeto de estudio. De esto vamos a hablar más adelante. Bien, entre las facultades tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud Humana, tenemos la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras, la Facultad de Humanidades, en la que nos encontramos hoy, la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, la Facultad de Ciencias de la Computación, la Facultad de Ciencias Agrícolas, la Facultad de Auditoría Financiera, la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica, la Facultad Politécnica, la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte. Como dijimos hace un momento entonces, las carreras universitarias están dentro de las facultades, las diferentes facultades. En este caso vamos a analizar las carreras que están dentro de la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades tiene las siguientes carreras: la carrera de Psicología, la carrera de Ciencias de la Educación, la carrera de Ciencias de la Comunicación, la carrera de Gestión del Turismo, la carrera de Actividad Física, la carrera de Sociología y la carrera de Lenguas Modernas y Filología Hispánica. Estas son las 7 carreras que conforman la Facultad de Humanidades. De la misma forma que va a pasar en otras facultades que también conforman la universidad desde el punto de vista académico. Con esto entramos a la segunda parte de la exposición, que es mi proyecto de vida. Esta representa una parte más subjetiva, es decir, que se van a proporcionar lineamientos importantes que forman parte de la toma de decisiones. ¿Okay? La toma de decisiones en este momento crucial de transición es probablemente una de las etapas más importantes para el nuevo postulante a la Facultad de Humanidades. Por tanto, es de suma consideración tomar en cuenta estos lineamientos que vamos a compartir en un momento. ¿Cómo debo tomar una decisión? Al menos tenemos que tomar en cuenta 4 factores en el momento de elegir una carrera profesional. Es decir, debo tomar en cuenta el autoconocimiento, la información, la formación de metas, expectativas y los valores. En cuanto al autoconocimiento, queda reflejado en conocer nuestras propias habilidades y también nuestras propias limitantes, conocer nuestros propios intereses vocacionales y nuestro propio tipo de personalidad. Estos 3 subfactores entonces van a ser los que me permitan compatibilizar o no compatibilizar con la carrera que yo estoy eligiendo. El segundo factor es la información. La información en cuanto a la carrera universitaria que estamos eligiendo y la información en cuanto a la demanda laboral. La información en cuanto a la carrera debe ser información útil. Esta
generalmente queda reflejada en conocer los propósitos que cumple la carrera que estamos eligiendo, la misión, la visión y también el campo laboral y las diferentes especializaciones. Por otro lado, también el tipo de demanda laboral. Ustedes sabrán que hay carreras que no tienen tanta demanda laboral, que están un poco más saturadas que otras, ¿verdad? Si bien no es importante al 100% para elegir una carrera, no obstante, es bueno no cerrarse a conocer este tipo de información en cuanto a su demanda laboral. La idea fundamental de nuestra vocación debe ser una proyección a futuro, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de una proyección a futuro, no nos quedemos con una información del presente, sino también tratemos de conocer qué es lo que, a qué nosotros tenemos que enfrentarnos más adelante. Entonces, en este caso es bueno ponderar desde el punto de vista ya individual si la carrera tiene mayores oportunidades o no tiene tantas oportunidades en el mercado laboral. ¿Okay? El tercer factor entonces es la formación de metas y expectativas. Esta queda reflejada en la formulación de objetivos a largo plazo. Como dije hace un momento, entonces vale no quedarse en la información en el presente, sino también verse reflejado, verse proyectado a futuro. Y esto implica formularse objetivos a largo plazo. Entonces, desde hoy conviene que nosotros vayamos formulando esos propósitos como si fuesen las expectativas que yo tengo, tanto de la carrera como más adelante de la carrera. Bien, y finalmente tenemos a los valores. Los valores quedan reflejados en la disciplina, el compromiso y la actitud crítica y el autocontrol, siendo la disciplina y el compromiso los valores más importantes en el nuevo profesional. ¿Okay? Estos son cultivados, por supuesto, desde periodos tempranos, desde primaria, secundaria, pero también son desarrollados en la universidad y son muy importantes para el ejercicio posterior del nuevo profesional, especialmente la disciplina, debido a que la disciplina no es otra cosa que dar respuesta sin la necesidad de una presión externa. ¿Okay? Entonces, esto de la disciplina es a tomarlo en cuenta, por supuesto, y es muy infravalorado en nuestra sociedad, lastimosamente, pero es algo que nosotros debemos repensar ya estando dentro de la universidad. La disciplina nos puede llevar más lejos que incluso la misma inteligencia. Eso es lo que demuestran los mismos teóricos, los mismos autores en ciencias sociales. Bien, en este punto entonces vamos a hablar sobre los factores externos que afectan nuestra decisión. ¿Okay? Es importante saber de que no todo dentro de nuestra decisión corresponde a nuestra propia subjetividad. Es decir, que nuestras decisiones en gran medida se ven influenciadas por factores externos. Esto ocurre lógicamente porque nosotros somos seres que nos relacionamos con el medio externo. Y en la medida que nos relacionamos con el medio externo, de alguna manera este nos logra influenciar. Entonces es importante conocer cuáles son esos factores que posiblemente estén contaminando nuestra decisión, con el afán solamente de diferenciar lo que corresponde a nuestra voluntad de lo que no corresponde a nuestra voluntad en nuestras decisiones. Uno de ellos es la presión familiar, otro es el entorno social inmediato, otro es la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales también, y la obtención de prestigio social. La presión familiar representa uno de los factores externos más importantes que afectan nuestras decisiones profesionales. Sin embargo, no es bueno comprender esta presión familiar como un aspecto negativo en nuestras decisiones propiamente, sino también tomarlo como un aspecto positivo. Es decir, consideremos la presión familiar como el resultado de las relaciones que hay entre nuestro entorno más cercano y nuestras decisiones. En este sentido, entonces, dependiendo de todas las exposiciones a determinadas situaciones en las que nosotros hemos estado desde muy pequeños y que estas situaciones han estado relacionadas con los oficios, ocupaciones o profesiones de nuestros padres, inherentemente nosotros vamos a vernos influenciados de alguna manera. Entonces, veámoslo de esa manera. No lo veamos desde un aspecto negativo en el sentido de que nuestros padres nos han impuesto una profesión. ¿Ok?
sino desde su aspecto positivo, que es el resultado de esa relación que hemos tenido con nuestro entorno más cercano. Entonces, esto debemos analizarlo, por supuesto, porque la presión familiar es muy natural en nosotros. Al decir que hay una relación directa de nuestro entorno con nuestras decisiones, estamos diciendo que es natural, que esto pasa a todos. Entonces, lo que debemos hacer es analizar si parte de esa influencia familiar también yo estoy tomando parte de esa decisión. Es decir, analizar cuánto es el porcentaje de decisión que yo tengo sobre esa influencia externa. La presión familiar representa uno de los factores externos más importantes que afectan nuestras decisiones profesionales. Sin embargo, no solamente debemos analizar esto desde su aspecto negativo, sino también desde su aspecto positivo. Desde su aspecto positivo podemos analizarlo como una influencia muy natural que es el resultado de la relación que hay de muy temprana edad con nuestros familiares, es decir, entre las decisiones que tomamos y nuestro entorno más cercano. Entonces, naturalmente, todos nos vemos influenciados por la participación y relaciones que hemos tenido desde tempranas edades, nos vemos muy influenciados por nuestra familia. Entonces, eso desde su aspecto positivo. Desde su aspecto negativo podemos tomarlo como una imposición directa y resonante de nuestros padres sobre nuestras decisiones. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para manejar esta presión familiar es simplemente analizarlo desde un grado de relación, no desde un grado de presión propiamente, sino de relación. Es decir, que podemos poner en la balanza, en el momento de decidir por una carrera, en la balanza lo mejor o los consejos que mejor nos pueden dar desde nuestra familia. Poner en la balanza significa de que no solamente va a ser el único factor, ¿verdad? Sino también el conocimiento que nosotros tenemos sobre nuestras propias decisiones. Entonces, tenemos que pensar de que un consejo no puede convertirse en una decisión voluntaria, es decir, algo que está partiendo de nosotros. Y una vocación representa nuestro futuro, es decir, nuestra proyección y nuestras metas a largo plazo. Por tanto, debemos tomar un consejo no como una imposición, sino solamente como un consejo de la familia hacia lo que nosotros estamos decidiendo. Por otro lado, el entorno social inmediato. Si bien este no representa el factor externo más importante, no obstante, en algunos casos suele ser muy perjudicial. Es decir, cuando nosotros conocemos a un amigo o a una amiga que nosotros valoramos mucho, de alguna manera también empieza a influenciarse, nuestras decisiones empiezan a influenciar de los pensamientos, las ideas o las ocupaciones de nuestros amigos. Entonces, esto de pronto no puede ser tan, para nosotros al menos, no puede ser tan decisivo, ¿verdad? Es decir, que nosotros no debemos vernos contagiados de estas ideas que son ajenas al fin y al cabo. Entonces, nosotros debemos apelar siempre a nuestro propio juicio, tomar lo externo como simplemente un consejo o una idea externa que nosotros vamos a someter a nuestro análisis para ver si nos conviene o no nos conviene. En este caso, entonces, no es bueno seguir las decisiones de nuestro entorno de amistad, por ejemplo. No es bueno seguir esas decisiones, sino que seguirlas automáticamente. Hay que quitarnos el chip automático y ponernos el chip del análisis, porque esto representa nuestro futuro, como bien lo acabo de decir. Entonces, nuestro entorno social inmediato no va a representar algo tan importante para una decisión que nosotros vamos a tomar respecto a una ocupación o respecto a una profesión. ¿Okay? Entonces, si yo tengo que sopesar entre la presión familiar y el entorno social inmediato, tomaría los consejos de mi familia, porque mi familia me conoce más que mis amigos. Entonces, en este caso, tomemos el entorno social inmediato, que como bien lo he mencionado, no es el factor externo más importante porque no afecta en gran medida a mi decisión, pero tomemos como una idea que viene de afuera y que debe ser reflexionada por nosotros, pese a que sea nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga. Por otro lado,
la influencia de los medios de comunicación y por sobre todo en esta época las redes sociales también representan un factor externo muy importante que debemos analizar. Si bien gracias a las redes sociales tenemos una mayor interacción con un número ilimitado de personas que antes en otras épocas no se podía, no obstante, estas relaciones también nos pueden dar un ápice de influencia en nuestras propias decisiones profesionales. Por eso es que nosotros, más allá de considerar de que haya o no una influencia, debemos tomar en cuenta que las redes sociales son una fuente de entretenimiento o una fuente de comunicación. No pueden ser una fuente propiamente de consulta de nuestras decisiones tan importantes que representan nuestro futuro. Por tanto, si bien la influencia de las redes sociales y los medios de comunicación es grande, no obstante, es la que menos debemos tomar importancia en relación a nuestras decisiones. En este caso, decisiones siempre profesionales. Estoy hablando desde el punto de vista de una decisión que representa ese futuro profesional. Y finalmente, la obtención del prestigio social. Esta es importante, pero es la más peligrosa. Es decir, que no existe aquí un aspecto positivo dentro de lo que es la obtención de prestigio social. Si bien nosotros estaremos de acuerdo en que hay algunas profesiones que pueden darnos ese aura de considerar de que nos va a dar un prestigio social, no obstante, eso no depende del tipo de profesión. Eso depende de la calidad de nuestro trabajo, es decir, la calidad de nuestro trabajo que también depende de los conocimientos que hemos adquirido y las competencias también que hemos formado. Entonces, esto es peligroso porque tenemos esa mitología de pensar de que hay algunas profesiones que nos van a dar o que nos aseguran la obtención de ese prestigio social que todas las personas naturalmente tenemos. Sin embargo, no debemos tomar en cuenta el qué tipo de profesión es la que nos garantiza ese éxito de reconocimiento, sino cuánto es lo que nosotros sabemos para destacarnos, ¿verdad? Entonces, esto no depende de esa mitología, del tipo de profesión que elijamos, sino más bien depende de la calidad de lo que nosotros hemos aprovechado en nuestro desempeño, en nuestra carrera. Ahora pasamos al tercer punto de esta exposición, que se refiere a ¿en quién me convertiré? Esta es la gran cuestión, ¿eh? Es la cuestión que nos lleva a pensar siempre en dos posibilidades que aparentemente son polarizadas, entre el éxito profesional y el fracaso profesional. Vamos a tratar de analizarlo desde 3 puntos para cada una de las polaridades aparentes y sacar alguna idea que pueda sernos útil para saber cómo proyectarnos a futuro. El éxito profesional, por un lado, es un concepto que está supravalorado y el fracaso profesional es lo que está infravalorado. ¿Okay? Vamos a ver desde ciertas premisas qué es lo que podemos analizar y podemos sacar a partir de estos conceptos. Vamos primero con éxito profesional. No ha nacido un ser humano que no aspire a tener éxito profesional. Esto es cierto, creo que lo hemos escuchado en varias oportunidades y representa una verdad, representa una realidad para el profesional. En efecto, nosotros siempre aspiramos a convertirnos en alguien mejor de lo que fuimos ayer. Entonces, no representa un mito, no representa una falsedad. Esto es natural en todos los profesionales a medida que vamos invirtiendo esfuerzo y tiempo, ¿verdad?, en nuestra carrera. La siguiente premisa dice lo siguiente: el éxito implica formular nuevas metas. Es correcto, porque nosotros a medida que vamos pasando nuestra carrera, vamos adquiriendo más conocimiento, entonces nuestras metas en pequeño se van empezando a reformular. Entonces vamos construyendo nuevos horizontes, ¿verdad? Entonces, bien dice el dicho, el horizonte no es algo que se pueda alcanzar, ¿verdad? Entonces nosotros intentamos llegar hasta el horizonte solamente para darnos cuenta que se ha ido más lejos. Por tanto, siempre somos personas que vamos a estar reformulando determinadas metas, ¿okay? Sin que afecte nuestra decisión mayor, que es estudiar esa carrera en particular. Entonces,
A ver, dentro de lo que es la reformulación de nuevas metas, cuando hablo de reformularnos nuevas metas, no estoy diciendo solamente que va a ser durante la carrera, sino posterior también a la carrera que estudiemos. Es decir, ya en el pleno ejercicio profesional. Y esto es muy importante que suceda. No solamente somos seres de aprendizaje, sino también somos seres de desaprendizaje. Es decir, que tenemos capacidad para aprender nuevas cosas y también capacidad para desaprender viejos hábitos, cuando estos por lo menos son perjudiciales. Entonces, dice el dicho también, si siempre haces lo que siempre has hecho, no llegarás más lejos de lo que siempre has llegado. Esto es importantísimo porque permite analizar de que el concepto de reformular metas de pronto no es tan malo, sino que es algo natural o que debe nacer de manera natural en todos los profesionales. Todos debemos tener la capacidad de restablecer o reformular metas. Y la última premisa en relación al éxito profesional. La palabra éxito proviene del latín que significa exceder, como dijimos hace un momento. Esto es importantísimo a tomarlo en cuenta porque éxito no significa necesariamente que seamos eficaces o que hagamos las cosas con calidad, sino de que nos excedamos haciendo las cosas. Es decir, por ejemplo, traducido esto ya en el tránsito de la carrera, podríamos representarlo como excedernos en el estudio, excedernos en la lectura, por ejemplo. Esa es una forma de tener éxito. Las personas que terminan haciendo las cosas con calidad, generalmente es porque han dado un tiempo adicional a su estudio, a las lecturas, a los resúmenes, a los mapas conceptuales, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera es que se puede representar el éxito cuando nosotros nos excedemos haciendo las cosas. Por otro lado, el fracaso profesional, como dijimos hace un momento, es un concepto probablemente infravalorado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que reformular esto. Por ejemplo, la primera premisa, la ventaja de fracasar es tener siempre la oportunidad de levantarse. Más allá de que nosotros nos resulte este concepto o esta premisa, mejor dicho, muy trillada, es cierta. En realidad es así. Nosotros solamente fracasando podemos tener la oportunidad y la satisfacción de volver a intentar hacer las cosas. Entonces, no podemos considerar de que porque hemos reprobado una materia ya nos veamos como fracasados, ¿okay? Sino que hay una oportunidad de volver a reinventarnos a partir de ese supuesto fracaso. ¿Okay? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto más allá de la significancia que tiene muy trillada dentro de la cotidianidad. Por otro lado, tener éxito implica haber fracasado en otras oportunidades. Ninguna persona que hace las cosas con calidad ha podido hacerlas sin, de alguna manera, haber fracasado en oportunidades pasadas. Entonces, esto es una regla fundamental de la persona que sí tiene éxito profesional. Es decir, que si nosotros revisamos los antecedentes de una persona con éxito, nos vamos a dar cuenta que ha cometido muchos errores. Vamos a darnos cuenta que hay todo un historial de errores y fracasos detrás de ese éxito al final del camino. Y finalmente, el fracasar indica haber intentado algo importante. Nosotros no podemos tener un sentimiento, una emoción negativa ante nuestro fracaso si no consideramos que lo que nosotros estábamos intentando era algo sumamente importante para nosotros. Entonces, el fracaso no lo veamos como la culminación de algo, sino simplemente como un obstáculo a cruzar. Y eventualmente nosotros lo vamos a cruzar, por supuesto, lo vamos a pasar por encima. Solamente que es importante que nosotros tengamos en cuenta que si nuestras metas son muy grandes, es probable que nosotros en algún momento nos tropecemos con algún obstáculo. Eso no implica de que nosotros vamos a dejar de perseguir esa meta, sino que la meta era muy importante y por supuesto requería de un mayor esfuerzo del que nosotros hemos invertido. Bien, y finalmente, ¿qué nos exige el mundo de hoy? Profesionales capaces de pensar en soluciones para resolver problemas eficazmente.
Profesionales educados con una fuerte ética. La ética está infravalorada también, al igual que el concepto de fracaso. No se habla mucho de seres éticos en esta época, pero es lo que más se necesita. Por tanto, nosotros tenemos que aprender a cultivar no este intelecto, porque no es un intelecto, si la ética no es parte del razonamiento de alguien, sino responde a otra parcela tal vez de nuestra cognición, que sería a un valor, a una motivación que nosotros tenemos por buscar el bien ajeno. Entonces, esa es la ética. Y nosotros necesitamos profesionales en nuestra sociedad cada vez más éticos. Y finalmente, los profesionales que sepan realizar cambios profundos en el sistema. Es decir, que de nada sirve si nosotros no nos superamos todos los días, ¿verdad? Ya en el ejercicio de nuestra profesión nos damos cuenta de que el sistema eventualmente tiene que cambiar. Entonces, se tiene que reinventar. Para ello es que necesitamos profesionales que puedan soportar esos cambios, que puedan proponer esos cambios, que puedan aplicar nuevos conocimientos para nuevas realidades. Y eso es lo que se exige del profesional en el mundo de hoy. Bien, con esto entonces concluimos con las primeras partes de la exposición y vamos a pasar inmediatamente ya a la parte de todos los conocimientos que implican nuestra carrera, la carrera que estamos eligiendo dentro de la Facultad de Humanidades. Bien, ser profesional en el mundo de hoy. ¿Qué nos exige el mundo de hoy? Nos exigen profesionales capaces de pensar en soluciones para resolver problemas eficazmente. Esto va a depender mucho de las habilidades y las competencias que vamos a ir ganando a medida que cursemos nuestra currícula. Los profesionales educados con una fuerte ética. Estamos en un periodo de tiempo que probablemente esto está infravalorado, que es la ética. Sin embargo, la ética es muy importante del profesional. Es importante no tanto por el tema intelectual en sí mismo, porque esto no responde a un saber, responde más bien a una moralidad, responde más a un aspecto de valor, un aspecto valorativo en las personas, en los seres humanos y los profesionales en particular. Entonces, es importante, así como vamos ganando competencias a medida que avanza nuestra currícula, también tenemos que ir ganando ética, esa moralidad que la sociedad espera de los nuevos profesionales. Tenemos otro que es los profesionales con mayores competencias. Como lo dijimos, esto se relaciona con el primer punto, que tiene que ver con la eficiencia y la eficacia que debe tener un profesional. Y finalmente, los profesionales que sepan realizar cambios profundos en el sistema. Esto es muy esperable y muy loable, por supuesto, de los nuevos profesionales. Entonces, para esto se necesita pensamiento crítico, por supuesto. Es decir, que no solamente basta con acumular conocimientos, sino también saber dónde aplicarlos, cómo aplicarlos, en qué espacio de la realidad se necesita nuestro trabajo. Y a partir de eso generar, lógicamente, cambios. Es decir, que la sociedad no solamente espera un profesional que tenga un cúmulo de conocimientos, sino también la sociedad espera reinventarse a partir de los nuevos profesionales. Entonces, esto tiene que ver con casi todo lo que nosotros hemos hablado en esta exposición. Bien, con eso entonces terminamos estos tres primeros puntos de nuestra exposición y vamos a pasar entonces al último punto que refieren a estos aspectos particulares de la carrera elegida. Esta última parte de la exposición tiene el objetivo de informar al nuevo postulante sobre los propósitos, finalidades, definición y especialidades de la carrera de Lenguas Modernas y Filología Hispánica. De acuerdo a su definición, esta carrera se refiere los profesionales en lenguas modernas y filología hispánica estarán formados en la enseñanza y aprendizaje de los idiomas extranjeros con una concepción crítica y propositiva, capaces de contribuir al proceso de desarrollo social, educativo, científico, tecnológico y desde una perspectiva humanista
coadyuvar a la solución de los problemas sociopolíticos del país. La duración es de 5 años, su modalidad es anual. El título académico obtenido se denomina licenciado en Lenguas Modernas y Filología Hispánica. La universidad única que oferta la carrera de Lenguas Modernas y Filología Hispánica es la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz. La facultad a la que pertenece es la Facultad de Humanidades y las especialidades más comunes que tiene son traducción y dinámica del idioma inglés o francés. Las actividades que realiza el profesional en Lenguas Modernas y Filología Hispánica son comprensión de textos literarios, históricos, artísticos o científicos, mantenimiento de textos literarios, históricos, artísticos o científicos y la traducción de textos de francés a español o de español, francés a inglés. Entre las aptitudes más importantes conforme al perfil vocacional que se requiere para el estudio de esta carrera son el razonamiento verbal y la aptitud espacial, siendo el razonamiento verbal aquella capacidad que permite la comprensión y el análisis de relación entre conceptos. Y la aptitud espacial se refiere a la capacidad de orientación del espacio y el tiempo. Entre los intereses requeridos, el postulante debe manifestar una inclinación por el área social comunitaria. Y finalmente, los rasgos de personalidad sobresalientes, es decir, aquellos que destacan en el postulante, deben ser el rasgo social cooperativo. Es decir, que la personalidad, a partir de este rasgo en particular, puede adaptarse con mucha facilidad en ambientes que requieren la filiación o la interacción con los demás. Esto sería todo en cuanto a la información requerida. Para mayor detalle pueden consultar nuestra página de Facebook, Unidad de Orientación Vocacional y Profesional de la Facultad de Humanidades, y descargar también este distinguido material que es el Diccionario de Carreras Profesionales. Mi nombre es Mauricio Rojas Lizondo, soy jefe de la Unidad de Orientación Vocacional y Profesional y les deseo a todos éxito en su formación profesional. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.